favorecidos. Diego, ¿tú querías decir algo? Ah, no, sí, sí ha sido lo bastante claro, también lo paciente con nosotros y pues sí hay un cierto avance, cierta negatividad para entender a Hegel y ahora sí que quedaría, ¿no? La fenomenología como el camino de la desesperación, no es fácil de entender y pues ahí se va avanzando. El camino de la desesperación. Cuando enfrentan el texto ahora, cuando lo leen, ¿les resulta más comprensible? Sí, profesor. Sí, Virginia, Sí, profesor. ya. Ese es en gran parte el fin de este curso, ¿no? En gran parte es ayudarles en la lectura. Hegel no es un autor sencillo. Yo creo que podría haberlo dicho de manera más sencilla, pero el caso es que no es un autor que se exprese fácilmente. A lo mejor tenía que ver con su carácter, ¿no? Que dicen que era muy introvertido y no de fácil palabra y tal, pero lo cierto es que no facilita la expresión, ¿no? Algunos comentaristas se quejan de que el contenido es maravilloso, pero la expresión deplorable. Bueno, pues en fin, no carecen de razón, pero tampoco se puede uno quejar, ¿no? Cuando recibe cosas muy nuevas. Ah, de acuerdo, o sea, nuestra primera clase es el 4, Sí, ya. Y luego el día 6, entonces. No, pues sí. ese día no va a haber nadie en clase, ¿no? Ese día me lo puedo tomar porque van a estar todos subidos en sus triciclos, jugando con sus pelotas. eh, vamos a pedir a los reyes la lógica de Hegel, ¿no? Ese sería un regalo para los próximos 30 años. Bueno, según parece no va a crecer el auditorio ya. Vamos a empezar entonces. ¿Qué vimos la clase pasada? Ah, ya sé. ¿Qué vimos la clase pasada, André? Sí, bueno, profesor. Bueno, yo la clase pasada no pude estar, le comenté a la profesora Yaret Elguera, justamente porque se me cruzaba en la exposición de un curso de griego. Pero bueno, lo que he hecho ha sido releer y ver de nuevo la clase 8, sacar algunas preguntas que tengo, que no son muchas, son dos. Y bueno, resumiendo la clase 8, usted hizo énfasis, me parece, en el concepto de sustancia, de que justamente pues a lo largo de la historia de la filosofía, hasta Aristóteles, em, la filosofía siempre se pregunta por lo que permanece, ¿no? En todo ese tránsito, ¿no? Y bueno, en Aristóteles, luego en Descartes, en Spinoza, que es más o menos donde Hegel, pues, digamos, fundamenta parte de su filosofía, se va concibiendo la sustancia, ¿no? Como ya sea como un primer motor inmóvil, como aquello que permanece por sí, y se concibe también o sea, digamos, una gradación de sustancias. Hay sustancias que no son tan propiamente sustancias y ya al final está el primer motor inmóvil. Luego seguiría, pues, y Descartes, digamos, la filosofía posterior de Descartes sigue más o menos esa pauta hasta Spinoza, ¿no? Donde ya solo se concibe una sustancia como tal, ¿no? De la cual, pues, eh, digamos, no es precisamente emanar, ¿no? Digamos, de una manera axiomática como Hegel le criticaría, ¿no? A Spinoza, sino más bien sí hay, digamos, cierta imagen, eh, no sé si decir global, aunque no hay digamos, una carga de negatividad como tal, pero ya es Hegel, y se agrega, pues, digamos, a cómo se clasifica la sustancia, que es antes solo lo que permanecía, ahora es lo que autosubsiste, ¿no? Lo que es en sí y por sí. Y ya Hegel concibe, digamos, una sustancia que es ello, pero también es en esencia resultado. O sea, que se va autodiferenciando en sus particulares y los va reabsorbiendo, ¿no? Eso, y por ende, pues, o sea, la totalidad se manifiesta o tiene su realidad ¿cómo se llama? En su exteriorización, con su constante exteriorización, y esta exteriorización igual vuelve así, ¿no? Y entonces se genera, pues, esta totalidad, ¿no? Que va, pues, moviéndose.
Y eso lo relaciono ya con lo que fui leyendo, o sea, digamos, leí en base a esto, ¿no? Y justamente ahí surgieron mis dudas, ¿no? Bueno, de ahí lo que leí es respecto a la vida de Dios, ¿no? Hegel, igual que aquí continúa, ¿no? Con la crítica que le hace o sea, con la que esta crítica, digamos, a Spinoza, o cómo lo ve, cómo ve Spinoza, ¿no? De que, o sea, el problema de pensar una sustancia como lo piensa Spinoza es que digamos, se pierde justamente una visión, digamos, precisa de estas determinaciones, o mejor dicho, particularizaciones, ¿no? De la sustancia, exteriorizaciones, y justamente pues menciona, ¿no? Que esta imagen de un conocimiento divino, de un juego de un amor de Dios consigo mismo, si se queda en esa perspectiva, digamos, de una universalidad abstracta, que se aleja, digamos, de esta exteriorización, pues se queda en el plano de lo edificante, de la intuición absoluta, y no, digamos, no, por ende, no sería pues una imagen de la totalidad, solo sería comienzo, ¿no? Y él pues luego pasa unas consideraciones de lo que es la esencia y la forma del en sí y el para sí, y ahí es donde me gustaría mencionar mis dudas, ¿no? La primera es, bueno, en realidad respecto a algo anterior que se mencionó en clase, y mismo Hegel lo menciona, ¿no? Del círculo, ¿no? El círculo que tiene como comienzo su fin o término, ¿no? Y que o sea, necesita pues desarrollarse, y es por ende, su verdad estaría en su fin, en su desarrollo, ¿no? La pregunta sería la siguiente, que en realidad es un poco pues digamos, saliendo un poco de Hegel, viéndolo, digamos, entre comillas, un plano más contemporáneo, no sé si decirlo así, y es que justamente, pues, digamos, desde un análisis, entre comillas, de la lógica, ¿no? La lógica formal, usualmente se critican estas formas de razonamiento, ¿no? Circulares, ¿no? Aunque, claro, de por sí se podría decir que Hegel escapa de ello, en tanto que, pues, el fin es primero como comienzo, en tanto no desarrollado, y luego sería el fin como resultado, ¿no? Ya con un desarrollo, ¿no? Pero en todo caso me gustaría saber su apreciación sobre ello, ¿no? ¿Cómo respondería Hegel a estas perspectivas, digamos, de la lógica formal, o de razonamientos axiomáticos que no permiten pensar justamente un razonamiento circular, ¿no? Esa. Y la segunda, sí es más propiamente del texto, y justo con lo que mencioné, de esto de la vida de Dios, del ser en sí, del en sí y el para sí, y de la esencia y la forma, ¿no? Bueno, voy a leer la pregunta. A ver, respecto al tránsito, o de venir otro que necesita ser reabsorbido de la esencia, ¿se puede decir que en este momento se ha negado la sustancia en tanto se ha generado una diversidad que no se ha reagrupado aún como un todo? ¿Cómo se podría relacionar esto con la visión de que la sustancia es lógicamente primera, pero metodológicamente resultado? Esos serían mis apuntes. A ver, muy rápidamente, aunque seguramente verás alguna respuesta más clara, sobre todo a la segunda cuestión a lo largo de la clase de hoy. Pero lo primero, al inicio de la lógica, Hegel se detiene para dar cuenta, para exponer cuál es la separación que él establece con la lógica formal, la lógica de su tiempo, ¿no? La lógica de su tiempo, recuérdalo, todavía es la lógica de Aristóteles, ¿no? Hegel, en la época de Hegel todavía no se desarrollan la lógica proposicional, por ejemplo, en nuestros días, la lógica matemática, ¿no? Todavía, eso todavía no está desarrollado. Lo cierto es que para Hegel el problema de la lógica es que como ciencia formal tiene el problema de que jamás alcanza lo que es el contenido de la cosa que está pensando, ¿no? Y entonces la lógica formal, que tiene una extraordinaria potencia del pensar, eh, pues si uno lee historia de la ciencia, verá que probablemente la ciencia que más se desarrolló en el siglo XX fue justamente la lógica y luego la inteligencia artificial y toda la ciencia que va asociada a eso. O sea, ha sido un desarrollo extraordinariamente potente. Pero Hegel dice que el problema de esas cosas es que quedan como lenguajes formales y por tanto dejan el problema del contenido del objeto de lo que se está pensando fuera de ellas. Tienen su campo de dominio, pero, según Hegel, jamás alcanzan a pensar el contenido de la cosa que están pensando. Y por tanto, va a decir Hegel, esas lógicas, en la época de Hegel, la lógica dominante era toda la aristotélica y por eso se queja de que no ha avanzado un paso de entonces para acá. Y en lugar de ver un mérito, como Kant lo ve,
él lo ve como un defecto, pues como una ciencia de tanto tiempo no ha logrado ningún avance. La queja fundamental es que colocada en el plano formal del pensamiento, nunca alcanza el contenido del pensamiento, es decir, la constitución objetiva de la cosa que está siendo pensada. Y eso es lo que su lógica se propone pensar. Su lógica se propone no solamente ser una lógica formal que sería aplicable a cualquier objeto, sino que Hegel se propone es una lógica que describa la manera en que el pensamiento y la razón reconstituyen la vida efectiva de los objetos, es decir, una lógica que tiene un contenido, una lógica cuyo contenido es justamente la irrupción del objeto que está siendo pensado, y por ello no es una lógica formal en sentido estricto. Ha habido muchos intentos de formalizar la lógica de Hegel, todos infructuosos, porque el problema de la lógica de Hegel es que no se llama lógica porque, siguiendo a Kant, la lógica se había convertido, en cierto modo, en el equivalente de la metafísica y de la ontología. Es decir, la lógica se había convertido en la exploración del contenido del objeto que estaba siendo pensado, que es la manera en que Kant plantea la cosa. Hegel sigue esa tradición y la llama lógica, pero en realidad se separa de la lógica formal justamente porque esta es una lógica destinada a pensar la constitución en plano de forma y contenido del pensamiento en su acción de pensar a los objetos que está intentando reflexionar, a los objetos externos y a los objetos que son también producto del pensamiento. Hegel diría, la lógica formal tiene ese defecto que no va a lograr subsanar nunca, porque justamente como formal deja el contenido a un lado de la cuestión. Respecto a lo segundo, bueno, lo que pasa es que nosotros explicábamos la ocasión anterior, lo vamos a ver ahora, que el movimiento hegeliano consiste en justamente la totalidad se autodiferencia, se expresa, se manifiesta. Y esa manifestación, que es su propia negatividad, sin duda alguna, es lo que da cuenta de las existencias finitas. Pero estas existencias finitas a la vez no tienen otra razón de ser que la totalidad, y por eso es una totalidad que se restaura. No se trata de que su fragmentación la haga perderse, sino que su fragmentación, su autodiferenciación, no es otra cosa que su presencia en un momento de su propia negatividad. Pero lo vamos a ver con un poco más de cuidado a lo largo de la sesión de hoy. Bueno, volvamos al texto. A ver, voy a leer la frase y alguien me la descifra como voluntario o agarro un o una involuntaria. La vida de Dios y el conocimiento divino puede pues expresarse tal vez como el juego del amor consigo mismo. Es una metáfora que a mí me gusta mucho, eh, pero me gustaría que me la explicaran. ¿Quién se anima? O agarro involuntarios. Bueno, yo, profe, si quiere. A ver. Este, eh, como bien nos explicaba, el juego del amor consigo mismo se refiere, digamos, a la sustancia única, ¿no? Es un juego consigo mismo porque no tiene un exterior así y no puede hacer otra cosa más que jugar consigo mismo, ¿no? Por lo tanto, su unicidad impide que vaya más allá de sí mismo, ¿no? Por lo tanto, este juego de la totalidad consiste en que no puede más que recrearse a sí misma y actuar sobre sí, ¿no? Por lo mismo Claro. anterior. Porque, digamos, esta sustancia digamos, es una autoactividad, ¿no? Y una Así es. autoexpresión de no ser más allá de ella misma, ¿no? Es la totalidad, podría entenderse, y la acción de sí sobre sí, ¿no? Bueno, pero no sé, después ya pasa, digamos, al plano, digamos, Hegel dice que esto puede pasar al plano de lo edificante, ¿quiere que también lo diga? O, digamos, No, no, detente ahí. Lo expresaste muy bien, Letzai. ¿Por qué? Porque es el juego del amor consigo mismo, porque la sustancia no tiene, lo mismo que el ser de Parménides, es una, es única, está en todo, es infinita. Si no fuera infinita, si fuera finita, por ejemplo, y se tuviera que desplazar, pues entonces ya no es la sustancia, porque además de ella habría
un lugar de desplazamiento. No puede haber dos, porque si hubiera dos, entonces ella carece de la otra. No puede ser finita, porque si fuese finita, tendría que pasar a otra cosa o a jugar con otra cosa, y eso es imposible. Desde el punto de vista lógico, justamente el juego del amor por consigo mismo quiere decir que esta sustancia no tiene otra existencia que su propia autoactividad, que su propia diferenciación. Y ahí es donde aparece justamente esto que señalaba André, pero si esta sustancia es enunciada como con Spinoza, es decir, como una mera sustancia que aparece, según Hegel, definida en las primeras páginas en las primeras definiciones de la ética, pues entonces esa sustancia queda como lo universal inmóvil, como lo universal pasivo. Esa sustancia tiene que moverse, tiene que autodiferenciarse, tiene que tener una actividad en sí misma, y por eso es autoactividad, ¿no es cierto? Todo eso está muy bien. ¿Qué más agregarías a todo esto, Diego? ¿Qué más vimos la ocasión anterior? ¿Sí se me escucha? Es que mis vecinos Sí, están sí se haciendo te mucho escucha. ruido. Ok. Pues esa parte de el juego del amor, yo creo que también viene aparte, ¿no? Lo que era, lo que nos mencionaba de la mediación, lo de volver así. Esto parte, de cierta manera, da un dinamismo, un movimiento a la sustancia que la permite autoconstruirse a sí misma. O sea, no es algo que esté, por así decirlo, muerto o esté plenamente sin movimiento, sino que es dinámico, se hace a sí misma y ya, bueno, yendo a otras cosas, por ejemplo, nos decía que lo absoluto es la unidad, ¿no? De la esencia con la existencia. En este caso, el ejemplo de cuando nos enamoramos, es algo real, ¿no? O sea, es la esencia, el concepto que yo tengo de lo que a mí me gusta y aparte existe, está ahí dado en la realidad. Y lo absoluto es también eso, o sea, es la esencia con la existencia que está y abarca la unidad del todo, o sea, de la sustancia en sí misma. Nos decía que también la parte del volver así, aparte de ser dinámico, no es es que a diferencia de Spinoza, no es como que ya Dios ya está hecho y ya en sí mismo, ¿no? Sino que es un proceso que se da a sí mismo y es dependiente del sujeto a pesar de no tener todas ya las capacidades hechas, se va a ir construyendo a través de esta negatividad. Era importante también decir Tienes de que nos, razón. Permíteme hacerte una pregunta, Diego. ¿Por qué sí, introduce la noción de forma, Hegel? ¿Por qué ese, justamente a propósito de eso introduce la noción de forma? por forma yo entendía el movimiento, no este desplazamiento, era algo parecido igual al círculo que nos estaba diciendo, que si bien tiene un movimiento, avanza, por así decirlo, de forma lineal, o sea, tiene un progreso, si se puede decir así, vuelve así, o sea, ya todo lo contenido en la cosa está en ella misma y lo que hace, por así decirse, se perfecciona o se va desplazando a sí misma, o sea, está dentro de ella, porque si dependiera de otra cosa, la sustancia ya carecería de la totalidad de todo y dependería de otra cosa. Tienes razón, pero pasaste un poco al lado de la forma. ¿Quién me responde a por qué Hegel introduce el concepto de forma? Y dice, la forma es tan importante como la esencia. Yair, Bueno, yo pienso que porque sin la forma, la esencia queda como vacía. Más bien, la esencia se vuelve una universalidad vacía. Por lo tanto, eso tiene relación con lo que mencionaba usted al inicio, ¿no? Sobre la lógica, sobre cómo esa formalidad, pues al final del día es vacía, ¿no? Le falta contenido. Entonces, yo diría eso, ¿no? Que esa unión entre esencia y forma hacen que precisamente se conforme la sustancia, escapando, ¿no? De esa universalidad vacía que solo queda cuando está la esencia sola. O sea, muy, algo así yo diría. muy bien. Había otra mano levantada, pero ah, Héctor y luego André. Ah, en cuanto a la cuestión de la forma, ¿no? Resulta muy importante a la hora de captar o entender lo que es la realidad. Un fenómeno pues se llega a aparecer como forma, pero si no se comprende qué está sucediendo, pues tú solamente ves una mera apariencia o algo
o algo sin sentido. Justamente en la expresión de un fenómeno se va expresando lo que es el autodesarrollo de la sustancia. Es decir, un fenómeno como es la Revolución Francesa o la llegada de Napoleón a Prusia, pues lo que se está desarrollando ahí o lo que se está expresando es el autodesarrollo de la ciencia, de la forma. Justamente pues se va expresando también en este fenómeno, pero el fenómeno en sí mismo es vacío si no se comprende en cuanto al autodesarrollo de la esencia, cómo se está expresando. Yo sí me entendería. Sí, sí, a Dios como sustancia, ¿le importamos nosotros como forma? ¿Qué dirían? Pues somos su expresión, ¿no? Porque como sustancia, o sea, somos justamente el autodesarrollo del espíritu, de la Gais o lo que viene siendo el pueblo. Justamente somos la manera en cómo se va expresando o representando. Muy bien, André. Sí, bueno, me parece que la forma es justamente, digamos, así, digamos, voy a decirlo de la manera más libre posible, digamos que es justamente esa exteriorización, esa negatividad, ¿no? O sea, porque al final, si la esencia es el en sí, es prácticamente como, o sea, como usted menciona, como una sustancia pasiva, ¿no? Que es inmediato, puede incluso presentarse como algo autoevidente, pero no tiene un desarrollo como tal, ¿no? Y justamente, pues, el desarrollo, la riqueza, ¿no? O sea, ¿por qué riqueza? Ah, porque es constante diferenciación, ¿no? Y es justamente, eso es la totalidad en Hegel, ¿no? Dar cuenta tanto, digamos, de ese principio absoluto, de lo que permanece, así como justamente dentro de este permanecer, cómo se dan a través de esta diferenciación, de esta negatividad, pues se van generando las formas, ¿no? Que pertenecen a este conjunto, ¿no? Más o menos eso es lo que quería mencionar. Sí, así es. René. Y luego Buenas Tomás. tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, yo René. quiero retomar un poquito algo que vimos la clase pasada y probablemente tenga una relación con lo que se está comentando. Yo siento que para Hegel hablar de la sustancia en sí no es suficiente, ya que la sustancia también está en despliegue y a través de su despliegue se manifiesta para sí. Pues mientras que la sustancia divina para Aristóteles está fuera del mundo, me refiero al primer motor, para Hegel la sustancia es inmanente, permanece en el mundo, porque se encuentra en todas las cosas y por medio de la razón es posible decir algo en torno a la sustancia. Eso es lo que yo quisiera añadir, gracias. Tienes razón, René. Tomás. Doctor, yo creo que Hegel introduce la forma para dar cuenta o hacer más explícito todavía que la esencia o que Dios mismo eh, no está separado de la totalidad, no está separado de nosotros, ¿no? Es decir, por ejemplo, para Aristóteles, como decíamos la clase anterior, la sustancia es algo que se encuentra distante de nosotros, y Hegel lo que quiere demostrar es que más bien Dios o la sustancia se particulariza a través de la forma, ¿no? Adopta como nuevas formas y yo creo que lo que Hegel está intentando decir es que la sustancia se despliega a través de las formas, ¿no? Cada forma es una representación de la totalidad, cada forma es una representación de Dios mismo, ¿no? Entonces, sin la categoría de forma o sin el concepto de forma, Dios quedaría alejado de la inmediatez, ¿no? Claro. Creo que por ahí va. Sí, creo que tienes razón, Tomás. Tienen razón todos ustedes. Denme un minuto. Venga. Sí, tienen razón. Avancemos. Lo verdadero es el todo, pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto, hay que decir que es esencialmente resultado, que solo al final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo. ¿Qué quiere decir Hegel con eso? ¿Quién me responde? Les presento estas preguntas para que reflexionen y yo mismo pueda ver cuál es el grado de comprensión que hemos alcanzado. Lo absoluto hay que decir que es resultado, ¿sí? Que solo al final se presenta como es, desde el punto de vista que está adoptando la fenomenología, pero lógicamente es anterior. La totalidad está antes que nosotros.
pero para nuestra reflexión es resultado, es decir, tiene que ser demostrada, tiene que ser reflexionada. ¿Quién me responde a todo eso? Anímense. No está bien que esté agarrando yo involuntarios. Nadie. Nadie. No sé si me oyó. Em, No sé si me oyó. Bueno. ¿Quién? Doctor, creo que tiene que ver incluso con el método que adopta la ciencia, la lógica, ¿no? A pesar de que la totalidad está ya en marcha, y no se puede, uno no se puede meter a explicar la totalidad eh, así de sopetón, ¿no? Tiene que ir construyendo lógicamente eh, este, esta deducción, ¿no? O sea, ir poquito a poquito dando cuenta de la totalidad, a pesar de que la totalidad ya presupone al intento de la razón por comprenderla, la razón no puede dar cuenta de ella de buenas a primeras, ¿no? Tiene que ir construyendo poco a poco las categorías e ir construyendo como esta inmanencia para dar cuenta de ella, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Sí, sí, tienes razón, Tomás. Héctor, y luego Yair. Sí, estoy de acuerdo con el compañero que me antecede, pues justamente también la expresión del en sí para sí, ¿no? En un primer momento la sustancia se expresa, es real, se autodesarrolla, pero como una sustancia en sí, pues no es autoconsciente de sí mismo, no se ha reflexionado en torno a sí misma y justamente eso lleva a lo que sería el concepto de para sí, o sea, justamente pues la conciencia hace espíritu, la razón hace espíritu, hace objeto de estudio a lo que es el espíritu y justamente hay una autorreflexión, hay una conciencia de sí, por tanto es para sí también, y es justamente cuando se revela o se desenajena lo que es la sustancia o el espíritu. Bien, Yair. Pues igual creo que tiene que ver con esta idea de la inmanencia, en el sentido en que es esta unión de lo que es con la esencia que hace ser las cosas, ¿no? Parece haber ahí, como mencionábamos la clase anterior, una naturaleza doble, ¿no? Entre esa idea de existencia y esencia y forma, ¿no? Entonces, me parece que ahí también está planteando esta idea de la verdadera objetividad de las cosas como el resultado del movimiento infinito de la sustancia. Y también me hace pensar un poco en lo que habíamos mencionado sobre el concepto, en el sentido en que aquello que concuerda con su esencia, o más bien esa concordancia entre la existencia y la esencia es precisamente el concepto, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí también está presente eso. Pero creo que es todo. Sí lo está, pero dejemos ahorita, por ejemplo, la noción de concepto, pero tienes razón, ¿eh? Nada más, no quiero entrar ahorita a debatir inmediatamente eso. Vimos la página 17 en donde de repente Hegel cambia de nivel e introduce al yo, introduce la formación del individuo. ¿Qué nos dijo ahí? Por ejemplo, Cristian Domínguez, ¿qué nos dijo a propósito del yo? Dice el yo o el devenir en general es mediar. ¿Qué quiere decir mediar? ¿Por qué el yo es mediación? ¿Por qué la cosa es enteramente mediación? Cristian Domínguez. No le es posible hablar, me dice. Bueno. Gerson. Gerson. Hoy no puede encender su... Vaya. Estamos sufriendo una epidemia de fracasos de... A ver, Netzaí. Bueno, el yo, a lo que se refiere Hegel sería como al yo porque sale de sí y vuelve a sí. En esto consiste, digamos, el proceso de la mediación. Digamos, sale de sí y vuelve así como inmediatez, absorbiendo, digamos, los momentos anteriores y presentándose nuevamente, ¿no? Eh, Algo nos había explicado usted también de que, digamos, los diferentes momentos de la historia
están presentes, pero de cierta forma suprimidos, ¿no? Entonces, en esto consiste volver así, ¿no? En volver como inmediatez, ¿no? Digamos, como si siempre hubiese sido, ¿no? El devenir borra de cierta manera esto, ¿no? Entonces, bueno, yo antes no entendía muy bien por qué volvía como inmediatez, y yo creo que a esto se refiere, ¿no? Eh, y también mencionó algo muy interesante que dice que la realidad ya es mediación, ¿no? O sea, digamos, solo que se presenta como inmediata. Pero bueno, a lo mejor esto ya no está. No, tienes razón, eso es. Hegel está diciendo, en el proceso, las cosas se nos presentan como inmediatas, ¿no es cierto? Y ocultan el despliegue que las ha hecho ser lo que son. Por eso es que tiene que aparecer la reflexión. A la conciencia común, a nuestras conciencias finitas, el mundo se nos aparece como dado, como inmediato, ¿no es cierto? Y si no haces filosofía, no te das cuenta que en realidad esa inmediatez es mediación, es ya un resultado, es ya un producto. Ahorita al rato les hago un ejemplo trivial, pero que les mostrará lo que estamos diciendo. René. Sí, profesor. Bueno, a mí lo que se me viene a la mente es que el filósofo no debe perder de vista la realidad. El pensamiento es acto, es acción. El pensamiento no es mera receptividad, de modo que el pensamiento no solo transforma el mundo, sino que se transforma a sí mismo. Eso es lo que se me viene en mente al respecto. Y no sé si tengo más o menos Gracias, René. una correspondencia con lo que he expuesto por Hegel, pero es lo que me hizo pensar en ello. Tienes razón, pero no está directamente vinculado al problema donde estamos en este momento, pero gracias. Diego, ¿tú querías decir algo? Bueno, sí era lo que se había dicho anteriormente de que la mediación es un volver así, salir de esta experiencia, dotándola, por así decirlo, ¿no? De fundamento, a pesar de que está dentro de la inmediatez. Creo que en sí misma, dentro de ese movimiento, pues va fundando, ¿no? Una razón de ser de las cosas, o sea, una etapa de, si bien las cosas están dadas por la inmediatez, a través de la razón le podemos dar ahora sí que su propio fundamento, su propia construcción de ese volver así para que se despliegue y pues vaya, ¿no? Ascendiendo al absoluto. Sí, todo es mediación. Todo lo que existe es mediación. En la lógica, Hegel dirá, todo lo que existe contiene en sí la contradicción, contiene en sí su propio despliegue, su propio devenir. Todo lo que existe es ya resultado. No lo vemos, pero es ya resultado. Es ya consecuencia de un enorme proceso que, sin embargo, a cada conciencia se le aparece como si fuese inmediato. No voy a meterme ahorita en el ejemplo que pensaba desplegar porque creo que es claro y porque no quiero sino avanzar. Bueno, avancemos pues ya nuevo material para hoy. Dice Hegel al final de la página 17, lo que se ha dicho podría expresarse también diciendo que la razón es obrar con arreglo a un fin. La elevación de una supuesta naturaleza sobre el pensamiento tergiversado y ante todo la descripción de la finalidad externa han hecho caer en el descrédito la forma de fin en general. Y sin embargo, Hegel lo reivindica. Se puede decir que aquello es obrar con arreglo a un fin. O, vamos a decirlo así, hay una teleología en el pensamiento de Hegel. Pero es muy importante comprender qué es lo que entiende Hegel por teleología, porque con frecuencia lo acusan diciendo que Hegel sabría desde el inicio lo que va a pasar al final. Es decir, la teleología para él sería todas las cosas tienen un fin predeterminado que no es necesario sino comprender, cuando lo que está diciendo es totalmente distinto. Lo que él dice es que todo es con arreglo, todo existe porque es un actuar con arreglo a un fin, pero ese fin es el mismo, ese fin es lo que él es el despliegue de lo que es. Por eso es que reivindica a Aristóteles y dice, en realidad Aristóteles determina la naturaleza como el obrar con arreglo a un fin, el fin es lo inmediato, lo quieto, lo inmóvil, que es por sí mismo el ser para sí, perdón, que es por sí mismo motor y por tanto sujeto. Ahora, es muy importante para mí que comprendan esto. Para Hegel, todo lo que existe
despliega su propia naturaleza de una manera teleológica. Es decir, lo que es el despliegue de sí mismo, la reaparición de la cosa después de su experiencia, con un fin que no es otro que él mismo. Esto me parece que es para comprender a Hegel extremadamente importante. Déjenme poner un ejemplo para ser más trivial, para hacer más fácil la cosa. De una larva de mamífero de humanos, después de 9 meses y un parto feliz, no sale un caballo, ¿no es cierto? El embrión humano es un ser humano en sí, pero su despliegue no es otra cosa que el despliegue de un ser humano. Tiene un fin, sí, pero él es su propio fin. Es decir, él hace una experiencia de sí, sale de sí y vuelve a sí, y tiene efectivamente un movimiento finalístico, pero ese final es él mismo, ¿sí? Esa es causa de sí en el sentido de que se realiza a sí mismo una y otra vez incesante. Cuando Hegel habla de teleología, no está diciendo que las cosas tienen una especie de objetivo predeterminado, de objetivo que ya estaría fijado desde el inicio, cosa de que se le acusa con frecuencia, sino lo que está diciendo es exactamente otra cosa. Está diciendo la cosa que se despliega tiene un fin, pero ese fin no es sino ella misma. Ese fin no es otra cosa que su propio despliegue. De una larva de seres humanos no puede surgir más que un ser humano, solamente que ese desplegarse es un desplegarse con arreglo a un fin que no es otro que él mismo. Esto es muy importante porque está vinculado a la idea de círculo. La cosa que se despliega se diferencia, pero vuelve así. Y ese volver así es justamente convertirse en un fin en sí mismo. Y eso es lo que hace exactamente el espíritu, y eso es lo que hace la substancia, y lo que hace el individuo a su nivel. Hegel reivindica la idea aristotélica de fin. Hay que obrar con arreglo a un fin, pero ese fin no es externo a la cosa, sino es interno a ella, es su autorrealización. Esta parte, aunque Hegel la pasa muy rápidamente, es muy importante. Dice, el fin ejecutado real existente es movimiento y devenir desplegado. No es otra cosa que devenir desplegado. Si este fin es comprensible a nivel del individuo, debe serlo mucho más a nivel del espíritu o de la substancia. El espíritu hace efectivamente una autodiferenciación, se presenta como espíritu de los pueblos, se presenta como individuos, pero el fin que persigue con ese despliegue no es otro que él mismo. Él vuelve sobre sí mismo y el fin es el fin que él mismo se propone en el caso de la sustancia o del espíritu sin fin, sin terminarse. Es el círculo que se cierra sobre sí mismo. ¿Sí queda claro esto? Me importa mucho porque van a escuchar muchas versiones de que Hegel, pues ya sabría para dónde va la historia, desde el principio ya sabe lo que va a pasar. No, 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 eso no se trata de poner una teleología tan elemental como esa. Para Hegel la teleología, el fin existe, pero no es otra cosa que el autodespliegue. ¿Sí queda claro? Este es un pequeño paréntesis que hace Hegel, pero me parece muy importante porque van a escuchar muchas críticas a él en esa dirección. ¿Sí? Claro que las cosas tienen un fin, claro que tiene un fin, pero ese fin no es otro que él mismo y por tanto es un movimiento circular de salir de sí para volver a sí, para realizarse. En el plano del individuo, nos decía Hegel, el ser humano tiene que hacerse lo que debe ser. Y hacerse quiere decir justamente tener como fin a uno mismo. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, ¿quieren ustedes ser brillantes filósofos? Si quieren ser brillantes filósofos, ¿qué tienen que hacer? Cuéntenme. Estudiar, ¿no? Estudiar, no faltar a las clases de Hegel, una y otra vez volver sobre sí, hacerse gradualmente de una erudición. ¿Cuál es el fin de todo eso? ¿Algo fuera de sí? No, es su propio fin, es autodesplegarse. Y eso no quiere decir que no tienen un fin, claro que tienen un fin,
tienen un propósito, tienen un proyecto, realizarse. Pues si eso es comprensible a nivel del individuo, a nivel de la sustancia es mucho más claro. La sustancia o el espíritu no hace otra cosa que arriesgarse en la experiencia para volver así. ¿Tiene un fin? Claro que sí, pero su fin es él mismo, no es un propósito exterior a él. ¿Sí queda claro? Eso es muy importante, insisto, porque van a encontrar una y otra vez obstáculos a Hegel en esta dirección. Sebastián. Sí, profesor. Entonces, ¿podría pensarse como una especie de entelequia? Sí, sí, sí. Sí, sí. Si vas a usar el término aristotélico, sí. Diego. Por ejemplo, este fin, asociándolo del café filosófico pasado que vimos en el caso del espíritu del pueblo, se podría decir que su autorrealización es su búsqueda de la libertad y está en sí mismo porque lo que quiere es autodesarrollarse. Para Hegel, sí. Hegel, que le da a la historia el sentido del desarrollo de la libertad, sí. Para Hegel, toda la historia la historia humana, lo voy a meter así. Para Hegel, toda la historia humana ha sido justamente el despliegue de la autoconciencia de la humanidad en su propia libertad. Eso es lo que ha venido buscando, sin saberlo, porque para Hegel esa es la tesis de Hegel, es justamente que la historia humana se comprende como esa autorrealización de la libertad. Así es. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Vamos a avanzar en el texto porque voy muy despacito, apenas voy en la página 18 y ya se van a ir de vacaciones y van a olvidar todo después de la tremenda cena de Navidad y Año Nuevo que tendrán. Después del antro de fin de año, voy a tener que empezar de nuevo. Bueno, página 18. La necesidad de representarse lo absoluto como sujeto se traduce en proposiciones como estas: Dios es lo eterno, o el orden moral del universo, o el amor. En tales proposiciones lo verdadero solo se pone directamente como sujeto, pero no es presentado como el movimiento de reflejarse en sí mismo. Esta clase de proposiciones comienzan por la palabra Dios. Fíjense, Hegel aquí está haciendo un giro hacia otro tema. Está diciendo, cuando uno quiere expresar lo absoluto y siente la necesidad de expresarlo, suele utilizar juicios, suele utilizar proposiciones como esta. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios es todopoderoso. Pero estas proposiciones, dice Hegel, tienen el problema de que la expresión no está a la altura del propósito. La expresión, Dios es eterno, tiene el problema de que coloca gramaticalmente a Dios como sujeto y dice, Dios, sujeto, es eterno, lo que nos hace creer que primero está Dios, primero está el sujeto Dios y luego está la eternidad. Hegel se queja con esta manera de describir las cosas porque la representación que trabaja fundamentalmente bajo esta forma de expresiones oculta el hecho de que puesto como sujeto, como palabra, Dios no es más que un sujeto vacío. En realidad, lo que le da contenido, dice Hegel, es eterno, pero la eternidad parece venir después del sujeto. O dicho de otra manera, Hegel está diciéndonos que la filosofía no puede expresarse bajo la forma de proposiciones parciales, porque la proposición parcial nos engaña por su forma gramatical. Hegel está pensando, en cierto modo, en Aristóteles también, porque Aristóteles llega a la idea de que hay una sustancia que gramaticalmente es el sujeto y que al sujeto le acontecen accidentes, que es el predicado. Y Hegel dice, esa manera de expresarse es insuficiente porque coloca al sujeto como algo fijo, dado, estable, al cual luego le suceden cosas. Esa expresión gramatical nos engaña. Lo que pasa es que como hablamos así, pues vivimos en cierto modo en el engaño de que primero son las cosas y luego les acontecen accidentes, cuando lo que Hegel ha venido sosteniendo es justo lo contrario. La cosa no es más que la forma de su despliegue. Hegel está aquí quejándose con una cierta forma de expresarse. O dicho de otra manera, él va a decirnos que la filosofía de Hegel, la filosofía especulativa, no se puede expresar
como proposiciones parciales. Se tiene que expresar como un discurso, como un despliegue sistemático. No se puede expresar como proposiciones parciales porque éstas nos llevan al engaño. Déjenme darles un ejemplo para... si yo digo, por ejemplo, la flor florece, ¿en qué nos engaña esa expresión? ¿En el tiempo? No. De que Piensen en lo que... para florecer tiene que ser flor. No te escuché. No sé si es mi internet o el tuyo, pero no te escuché. A ver, Yair. Ah, Diego, perdón, espera, Yair, un momento, Diego. yo pensaba que para florecer tenía que ser flor. Por ahí anda, Yair. A mí me suena más a que esa proposición, la flor florece, pues da la flor dada, ¿no? De antemano. En realidad, la flor no florece. Lo que florece es un capullo, un botón, no sé cómo se llama. Entonces, decirlo así, pues parece que ya la flor está ahí y después florece, o sea, después acontece eso. Y pues Así es. no resulta plausible, creo. O sea, lo que Hegel está diciendo es, en realidad, no, lo que nosotros vemos no es que la flor es y luego florece, sino que la flor es porque florece. La flor solo es el florecer. Y Hegel dice, si tuviéramos que expresar eso tal como lo vemos, tal como es, nosotros no podríamos decir la flor florece, sino tenemos que decir floreciendo, floreciendo. El discurso especulativo lo que hace es justamente mostrar que no hay un sujeto inerte al que le sucedan cosas, sino el sujeto es el despliegue de sí mismo y no tiene otra existencia que ese despliegue mismo. Por eso esta clase de expresiones le parecen especialmente inadecuadas, porque si nos vamos a lo gramatical, el lenguaje nos oculta lo que en realidad debemos pensar, que el sujeto no es otra cosa que el proceso mismo, y tenemos que decir más bien floreciendo. Floreciendo es la expresión de lo que efectivamente está pasando. La cosa no es y luego florece, la cosa es floreciendo. Su ser es el florecer y no hay nada aparte de ese florecer. Vamos a leer un poco más y volvemos. De por sí, cuando usamos la palabra Dios es eterno, esa palabra no es más que una locución carente de sentido, un simple nombre. Es el predicado el que nos dice lo que Dios es, lo que llena y le da sentido. Hasta aquí no se ve por qué no se habla mejor, como lo hacían los antiguos, no del sujeto, sino del proceso, como lo eterno, lo moral del mundo y etcétera. Pero en las expresiones como Dios es eterno, con esa palabra se indica que lo que se pone no es un ser, una esencia o un universal en general, sino algo reflejado en sí mismo, un sujeto. Sin embargo, al mismo tiempo, esto no es más que una anticipación. Esto que está diciendo Hegel es muy importante. Hegel está diciendo, la filosofía de especulativa es en realidad el propósito de demostrar que el sujeto no es una entidad fija, no es una entidad dada a la que luego le ocurren accidentes, a la que luego se le ponen predicados, sino que el sujeto es justamente el despliegue de sí mismo con contenido en todos los predicados que le convienen. Hegel se queja en alguna parte diciendo, pues miren, los árabes le han puesto como 700 nombres a Dios y no han acabado. Y no van a acabar porque si quieren definir a Dios por la suma de predicados, lo que van a encontrar es que Dios está separado de esa suma de predicados que además no se ve cómo se articulan en Dios mismo. Yo podría decir, Dios es eterno, omnipotente, infinito, bondadoso, poderoso, y no acabaría, dice Hegel, de hacer esa enumeración, porque todas esas expresiones crean al sujeto por una parte y nos engañan porque nos hacen pensar que luego le acontecen cosas, cuando en realidad el pensamiento especulativo consiste justamente en comprender el despliegue de la cosa
a lo largo de su propio contenido. Sí que podemos comprender a Dios, pero no bajo la forma de proposiciones de esta clase y mucho menos de juicios. No me voy a meter en este tema, pero uno de los pleitos que se trae Hegel con Kant es que Kant piensa que el juicio, proposiciones de esta clase, que el juicio es la última forma de reflexión humana. Y Hegel dice que no es de ninguna manera así, que los juicios no son la última forma de reflexión humana, sino al contrario, equívocos, porque suelen presentar a las cosas como inmóviles, a las que luego le suceden particularidades, mientras que la filosofía de Hegel lo que quiere mostrar es el despliegue mismo de la cosa, que no tiene otra existencia que su despliegue mismo. Floreciendo, por eso es el ejemplo de la flor, floreciendo. Cada uno de nosotros está, si se me permite la metáfora, floreciendo. Cada uno de nosotros es un sujeto que todo el tiempo está floreciendo. Y esa es la verdad. Pero para expresar esa verdad no hay que particularizarla en proposiciones de esa naturaleza. ¿Se comprende esto? Este es un pleito que Hegel trae con Kant a propósito de los juicios. Kant había pensado que los juicios era la última forma de reflexión y por tanto de los juicios extrajo su tabla de categorías. Hegel dice que el juicio no es la forma adecuada de expresarnos porque la verdad especulativa se expresa también como un proceso, como un sistema, como un acto discursivo de una dimensión totalmente distinta. ¿Sí queda claro el pleito de Hegel aquí? Dice Hegel, el sujeto se adopta como un punto fijo, al que se adhieren como una base de sustentación los predicados. Por medio de él podría el contenido presentarse como sujeto. Tal y como este movimiento se haya constituido, no puede pertenecer al sujeto. ¿Sí? Por tanto, dice al final, aquella anticipación de que lo absoluto es sujeto, no solo no es la realidad de este concepto, sino que incluso hace imposible esta realidad. En efecto, dicha anticipación pone al sujeto como un punto quieto y en cambio esta realidad es el automovimiento. ¿Sí? La expresión el absoluto es sujeto es incorrecta porque no es que el absoluto luego recibe el predicado sujeto, sino que el absoluto es ya en sí movimiento, automovimiento, autodespliegue, puro sujeto, puro acto, acto puro de realizarse floreciendo, desplegándose. ¿Sí se ve la diferencia? Hegel se queja con esas maneras de expresarse, con ciertas maneras de proposiciones y de juicios, porque a su juicio nos engañan, porque en su opinión nos engañan, nos hacen creer que por un lado están las cosas y por el otro el accidente que les sobreviene. Es decir, sustantiviza las cosas. Y esa manera de expresarse no es la manera en que el pensamiento especulativo debe hacerlo. ¿Sí queda claro? Sí podemos conocer a Dios, pero no lo conoceremos con una simple lista interminable de predicados que le convendrían, porque de esa manera esa lista de predicados le siguen siendo externa. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario sobre este punto? Hegel no cree que el lenguaje hay que corregirlo, ¿eh? Eso no quiere decir que Hegel sería un antecedente de filosofías analíticas. No, para nada. Hegel cree que el lenguaje natural puede expresar la verdad y no necesita ni correcciones ni muletas, solamente que necesita expresarse de manera sistemática como un despliegue discursivo, no como una serie de proposiciones. A ver, le doy una vuelta a esto porque me parece interesante. Es por eso que Hegel es muy difícil de explicar. Cada vez que tengo que dar el curso me tengo que echar una serie de vitaminas porque ahora tengo que enfrentar la metafísica ingenua de la conciencia común, que ve las cosas y luego les da predicados, que ve las cosas y luego les emite juicios, mientras que la filosofía tiende a pensar justamente que la cosa no es más que su propio despliegue, ese proceso de mediación de sí consigo mismo. ¿Sí se ve?
Eso es lo que es verdaderamente sujeto. El sujeto no es otra cosa que el fin, el despliegue de sí mismo, la teleología de realizarse a sí mismo, de alcanzarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Hegel está tomando distancia de otras filosofías que se expresan en el lenguaje como si el lenguaje fuese simplemente un instrumento de expresión, cuando no es eso, dice Hegel. El lenguaje no es un instrumento para expresar cosas. El lenguaje es la manera en que tenemos de reconstruir la verdad de las cosas. Y por eso, insisto, a Hegel le parece que esas filosofías que quieren corregir al lenguaje para hacerlo más transparente, más preciso, están totalmente desenfocadas. ¿Sí queda claro? El lenguaje no es un medio para acercarnos a las cosas. El lenguaje es la manera en que estamos vinculados a las cosas. Ciertas filosofías creen que el lenguaje nos separa del mundo. Hegel cree al contrario, que el lenguaje nos une con el mundo, siempre y cuando lo utilicemos de manera sistemática y no caigamos en esas parcialidades, como es, por ejemplo, la gramática elemental. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Algún comentario? Sí, profesor. A Bueno, ver, yo siento que pues hay que poner atención en el concepto de despliegue. Pues como bien usted lo comentó, todo lo que existe es despliegue de sí mismo. El humano se realiza a sí mismo. Y de esa perspectiva, pues usted puntualizaba, ¿no? Hay que tener cuidado a qué se refiere Hegel en torno a lo que entendemos por teleología. Pues en esa teleología está el autodespliegue de la conciencia, si lo puedo pensar así. tienes razón, pero no solo de la conciencia, sino todo lo que es, ¿no? Yair, A mí me surge una duda con esto, es si esto es la crítica que hace Hegel a la lógica de su época, porque parece ser que esto es precisamente lo que está haciendo la lógica, ¿no? Cuando da esta serie de reglas, como el principio de no contradicción, el tercer excluido y todo eso, digamos, toda la forma para podernos expresar de manera correcta, pues está cayendo en esto, ¿no? En poner al sujeto como algo fijo, particularizar al sujeto, y luego entonces viene toda la serie de propiedades, acontecimientos. Entonces, no sé si esto también sea no solo el pleito con Kant, sino con toda la lógica en general, ¿no? Desde Aristóteles hasta acá. a mi juicio no exactamente, Yair. Eh, la lógica no se ocupa, la lógica, la lógica formal nunca quiso ser metafísica. A ver, déjame decirlo de una manera eh, un poco más precisa. La lógica no se ocupa, la lógica formal no se ocupa de ser metafísica. La lógica formal se ocupa de ciertas reglas del pensamiento que considera que son leyes inmutables. Ahí Hegel se va a quejar, ¿eh? Pero en todo caso lo que importa ahorita es, la lógica se ocupa no de metafísica, sino de las reglas del pensar. Eso es lo que la lógica se propone. Pero es verdad que los filósofos explotan a la lógica para hacer metafísica. Ahí es donde aparece lo que tú dices. Cuando los filósofos se apropian de la lógica y en lugar de leer la lógica formal como meramente formal, pretenden que sea en realidad una descripción metafísica de las cosas. Es decir, la filosofía suele explotar a la lógica, que no tiene en sí misma ese fin, pero que fácilmente se presenta como, pues ya ven, ahí hay sustancias, hay cosas, y luego predicados. Creo que Hegel diría, mi pleito no es tanto con la lógica, sino con la metafísica que explota la lógica, es decir, que ve en la lógica como una representación del mundo, cosa que la lógica no es. El pleito de Hegel con la lógica formal es distinto, porque el pleito de Hegel con la lógica formal es que la lógica formal cree que hay ciertas reglas que son ya dadas al pensamiento y que no se pueden violentar, la ley de tercero excluido y tal. Y Hegel dice que no, que en realidad el pensamiento incluye entre su movimiento esas leyes,
pero que no son las únicas, sino que en realidad el pensamiento tiene muchísimas formas más de despliegue y que la lógica ha, en cierto modo, reducido una serie de cosas que llama leyes, como si el pensamiento tuviera principios que no puede violentar. Para Hegel no es así. Para Hegel el pensamiento incluye esas leyes, pero muchísimas más, ¿sí? El pleito de Hegel con la lógica es de un orden, me parece, diferente. Aquí el pleito es más bien metafísico, ¿no? Aquí el pleito viene más bien de lo que la filosofía cree encontrar en la lógica y que lo explota. Es más bien el pleito contra la explotación filosófica de la lógica. Héctor. Y ahí me queda una duda, ¿no? Entonces, el pleito justamente de Hegel es contra esta manera en cómo se expresa la lógica formal de separarlo al sujeto o al objeto. Por ejemplo, cuando se dice Sócrates es blanco, ¿no? Entendemos a la sustancia como Sócrates. Sócrates es blanco, o es blanco, es el accidente. La sustancia aquí existe en sí, el accidente existe en otro, y Hegel justamente diría, es que esa separación no se puede dar. Justamente no se puede dar porque la sustancia se está autodesarrollando. O sea, no podría existir como tal esa separación del accidente. Es justamente el autodespliegue del espíritu que se está dando. Y es justamente, considero que el pleito que está dando Hegel, ¿no? O no sé si entendí bien ahí. No, no del todo. A ver, la lógica no dice que hay que hacer silogismos. La lógica dice que las formas del silogismo son Bárbara, Celaren, Dari, Ferio y ta, 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 ta. ¿Sí me explico? Eso es la lógica. Cuando la llenamos de contenido con expresiones como Sócrates es mortal, luego, por tanto, ahí ya le estamos metiendo metafísica. ¿Sí me explico? Son dos cosas distintas. El silogismo es la forma en la cual los argumentos se estructuran. Esa es la lógica. Luego, cuando hacemos un silogismo metiendo a Sócrates como mortal y luego ahí, pero claro, el problema es que lo hacemos siempre así, ya se metió la metafísica. Y entonces sí aparece lo que yo llamaba la explotación. Es decir, obviamente, si decimos que Sócrates es mortal y tal, pues estamos diciendo primero es el sujeto y luego Pero es que en realidad la lógica no funciona así. La lógica no es eso. Cuando decimos lógica formal, tenemos que separar bien entre los procedimientos lógicos que los lógicos examinan y luego la explotación que hacemos cuando la llenamos de contenido y pretendemos que la lógica está describiendo ya no reglas del pensar, sino reglas de la existencia. ¿Sí? ¿Sí queda más claro? Hay dos pleitos ahí que me parece que son distintos. En el plano lógico, Hegel se queja de que la lógica formal extrae una serie de reglas y de leyes que cree que son inviolables. Y Hegel dice que no, que el pensamiento incluye esas leyes, pero que va mucho más allá que eso. Se podría hacer una lógica del movimiento del pensar por sí mismo. ¿Sí? Eso es la lógica. Luego, el problema es que el pleito que se trae ahorita no es estrictamente lógico, sino metafísico. Por eso es que prefería usar yo el ejemplo de la gramática, ¿no es cierto? Cuando Aristóteles extrae la noción de sustancia de la gramática, está haciendo una explotación metafísica de la gramática, pero no de la lógica. ¿Sí? ¿Sí queda un poco más claro? Prefiero distinguirlos porque el pleito que Hegel trae de la lógica está en otro dominio, está en otro terreno. Aquí estamos en un pleito contra la metafísica. Metafísica que, por supuesto, viene en parte de la explotación, pero no podemos culpar a la lógica de eso, ¿me entiendes? Vamos, lo que yo quiero evitar es que me digan, pues Hegel está descalificando a la lógica formal. No, Hegel no la descalifica, dice, es simplemente una parte del pensar que además cree que son leyes universales. Eso es falso. No se trata de descalificar a la lógica, sino de comprender el papel que juega en el acto del pensar. ¿Sí? Por eso no me gustaría que aquí vieran una crítica a la lógica. Hegel no descarta la lógica formal, simplemente dice que hay un pleito distinto con ella. Aquí su pleito es metafísico. ¿Sí me explico? ¿Sí queda un poco más claro?
Si tú derivas una metafísica de la gramática, o si tú derivas una metafísica de la lógica, es una mala metafísica. ¿Por qué? Pues porque justamente presenta las cosas en ese orden. La flor florece, y así no es. Esa no es la verdad, ¿sí? ¿Ok? ¿Algún comentario más? Bueno, avanzo. Entre las muchas consecuencias que se desprenden de lo que queda dicho, puede destacarse de la que el saber solo es real y solo puede exponerse como ciencia o como sistema. Vean ustedes, puesto que la expresión filosófica adecuada no es la proposición ni el juicio, tiene que ser expresada como sistema, es decir, como discurso sistemático. La filosofía no puede ser resumida en proposiciones, por muy inteligentes que éstas sean. La filosofía no puede ser, estoy pensando ahorita en las investigaciones en las primeras investigaciones de Wittgenstein, por ejemplo. Hegel diría, no, eso no va por ahí, no va por ahí. La filosofía no puede expresarse en proposiciones o en juicios, tiene que expresarse como sistema. Segundo, la que un llamado fundamento, principio de la filosofía, aun siendo verdadero, es ya falso en cuanto es solamente fundamento o principio. Y tiene razón. Si nosotros extraemos del proceso un principio o un predicado, pues ese principio o ese predicado, simplemente por ser aislado, ya fue falso. Por ejemplo, yo digo, el ser humano es bueno por naturaleza. Hegel dice, pues miren, hay filosofías que parten de ahí, ¿no? El ser humano es bueno por naturaleza. Pues parece un principio interesante, ¿no es cierto? Parece un principio valedero. Y dice Hegel, justo porque es parcial, justo porque dice que el ser humano es solo bueno por naturaleza, ya es un error. Ah, entonces otros adoptan el punto de vista contrario. El ser humano es malo por naturaleza. Bueno, pues este principio, Hegel dice que este principio es más cercano a la verdad. Ya verán por qué. No porque crea que somos malos, sino porque piensa que lo negativo está presente. Pero si yo digo los seres humanos son malos por naturaleza, pues dice Hegel, es un principio, pero como es parcial, ya es falso. Sí, algo se puede derivar, ¿no es cierto? Yo estoy pensando, a Héctor Miguel le gustan mucho los ejemplos de Hobbes, no me acuerdo por qué, pero traía una obsesión con Hobbes desde el inicio del curso. Bueno, pues aquí está Hobbes presentado, ¿no? Si yo digo que el ser humano es violento por naturaleza, puedo construir una filosofía política, ciertamente, pero parcial. ¿Por qué? Porque el ser humano malo por naturaleza es parte de la película, pero solo parte. Entonces, ¿el ser humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza? ¿Qué dirían? Las dos. Hegel diría, Pues eso, el ser humano no es ni bueno ni malo, pero es libre. Y por eso se puede ser bueno o malo. ¿Sí? Pero la lección que quiero que retengan aquí de Hegel es este principio que me parece que es muy importante. Toda filosofía que arranca partiendo de un principio que considera inamovible, toda filosofía que arranca de algún fundamento que considera eterno e inmóvil, por ese solo hecho es falsa, porque cuenta solamente una parte de la película, porque cuenta solamente una parte del proceso. La filosofía tiene que ser capaz de mostrar que en el despliegue de la cosa, todos esos predicados que se pueden tener de ella están, pero están en un sistema, están metidos en un proceso, están metidos en un momento determinado. ¿Sí se ve? A ver, pregunta. ¿Raúl Salinas de Gortari es bueno o es malo? ¿Sí saben quién es Raúl Salinas de Gortari, para empezar? ¿O estoy hablando ya en pasado? Es el hermano de Carlos Salinas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué monerías hizo? ¿Saben ustedes? La devaluación del peso, el No, Fobaproa. asesinó a una muchacha, una sirvienta. Bueno,
entre sus monerías está que vendía la leche radioactiva. Esa es la más conocida de él. ¿Se acuerdan ustedes? Hizo un gran negocio porque cuando estalló Chernobyl, allá en Rusia, la nube radiactiva se esparció por todas partes y afectó no solamente la vegetación, sino también los animales de la zona. Y entonces este amigo compró la leche de las granjas ucranianas y la trajo a México. ¿Cómo se llamaba la leche? ¿Se acuerdan? ¿Era la de Liconza? Liconza. No, tenía un nombre. O no estoy... Vamos a Leche... buscarlo. ¿Conazupo? No, no, Con Azupo, ¿no? no se llamaba Conazupo, se llamaba leche... En fin, era leche que tenía el mérito de hacer brillantes a los niños. No inteligentes, eso, solo brillantes. Brillaban de noche. Exactamente. Entonces, cuando se descubrió esto, por supuesto, se generó un escándalo nacional. Pero en ese momento, la hija de Raúl Salinas de Gortari sacó unos desplegados en el periódico diciendo que no era eso que decíamos nosotros, sino que es un buen hombre, que quería mucho a su familia, de hecho quería mucho a su perro. Y entonces decía ella, pues es que en realidad no es el malo que ustedes piensan, sino el bueno. Bueno, y entonces, ¿Raúl Salinas de Gortari es bueno o es malo? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahí tienen un problema de ética. Pero, a ver, profesor, sucede que, como ya vimos, la proposición parcial engaña por su forma. Pues claro. Entonces, ¿Qué hay que hacer entonces? pues pensar en torno al despliegue, ¿no? Que debería explicar la totalidad para dar cuenta de, más bien para evitar esta proposición parcial que engaña por su forma. Digo, es algo complicado este tema, pero... Oh, es bastante sencillo, ya les di las armas. Nadia, ¿cómo resolveríamos eso? A ver. Pues diría que en un momento es bueno y en un momento es malo y que ambos también contienen tanto, en el momento en que es bueno, tiene también de su maldad, por decirlo así. No está separado de lo que ya es cuando está haciendo esta venta de leche, no es algo que esté aparte, pero tendemos a verlo así. También dice Hegel, por ejemplo, que los predicados los acumulamos con is. Es esto y esto y esto como si fueran cosas separadas, ¿no? Como si no Claro. envolviera un predicado al otro. Así lo resolvería. No, a ver, Eric, tienes razón, va por ahí, Eric. ¿Tú querías decir algo? Tan pronto, doctor, reconstruyamos conceptualmente las determinaciones del actuar de Salinas, vamos a poder identificar si es bueno o es malo moralmente. Claro. Fíjense, es que la solución de Hegel es la que dice Eric y Nadia. Todo ser humano es libre. Y como libre, puede ser bueno o malo, no por su naturaleza, sino por la relación que guarda con su acción personal y social. En su acción personal, Raúl Salinas de Gortari, pues no era un mal padre, no quería a su perro, ¿no? O sea, tenía afectos. En la relación que guarda consigo mismo, pues sí tiene ese carácter, ¿no? Pero en la relación social, ahí donde debía actuar en relación a ciertos valores, actuó mal. Raúl Salinas de Gortari, como todo ser humano, como todo ser viviente, es un ser que puede adoptar los predicados que son moralmente buenos o malos, pero esa adopción de predicados depende justamente de la relación que él guarda con el otro, con su exterior familiar en un caso y su perro, y con el exterior social en el otro. Entonces nosotros podemos decir, mire, Raúl Salinas de Gortari, pues sí, no es un monstruo en su casa, también podría hacerlo, pero no es. Y sin embargo lo juzgamos porque en uso de su libertad eligió enriquecerse a costa de hacer brillantes a los niños. Lo que nosotros juzgamos no es el carácter
de Salinas de Gortari. Lo que juzgamos es su acción como hombre libre. Si nosotros nos ponemos a juzgar el carácter, pues no acabamos nunca, porque no sé si mató a alguien, como dice Tomás, pero pues bueno, a veces mata gentes, a veces rescata perritos, seguro que da limosna en la iglesia. Nosotros no juzgamos un carácter, porque ese no es el sentido moral. Lo que juzgamos, dice Hegel, es la acción del ser humano libre que, para enriquecerse, no dudó en dañar a los demás. Si además de eso es un buen tipo, y bueno, pues eso está bien, pero si se ve, la solución hegeliana es, como dice Eric, como dice Nadia, colóquenlo en el proceso de la vida y veremos justamente cuál es su acción en relación a los demás, en relación a su familia, en relación a los demás, en relación a sus obligaciones morales y políticas. Eso es lo que Hegel dice. No se trata de juzgar a nadie por su naturaleza, porque así nos meteríamos en un lío interminable, ¿no? Se trata de juzgar al hombre en su acción, al hombre en su acción. ¿Cuál fue su intención moral? A lo mejor de veras creyó, cuando le dijeron que la luz hacía brillar a la gente, que elevaba el coeficiente intelectual, pero bueno, pues no era exactamente eso, ¿no? ¿Sí queda claro? Diego, ¿tú querías intervenir? Sí, o sea, podría ser plausible esta parte de la responsabilidad sartriana, de que el hombre debe de ser responsable de lo que hace, de su circunstancia, de su situación en ese sentido, o también ahí habría un error en esta parte de la situación. Lo menciono porque en el caso de Sartre, sí deja, como es ateo, pues deja esta parte, ¿no? De la determinación del hombre si es bueno o es malo, y como que al quitar esta predicación de ser bueno o ser malo, pues ya recae en la responsabilidad y ya no hay una determinación de bondad o maldad. Bueno, yo creo que Hegel no toma esa vía. A mí me parece que si comprendo bien, la filosofía de Sartre más bien te absolvería de un juicio moral, ¿no? Más bien te absolvería de un juicio moral y dejaría en tu acción, en tu registro personal, cómo actuar. Pero Hegel no toma esa, no hace eso. Hegel lo que hace no es decir, remítete a ti y tu circunstancia, sino remítete al, al medio espiritual en el que estás, ante el cual debes responder. Y justo porque eres libre, puedes responder con el bien o con el mal. Y no te vamos a juzgar porque tengas una naturaleza así o asado. Te vamos a juzgar por la manera en que, como ser racional, actúas en un medio espiritual al cual obedeces o no obedeces. ¿Sí me explico? Sí, creo que ya me queda claro, ¿no? También había dicho del señor, ¿no? Que vende a las mujeres, ¿no? O sea, no está dentro de su situación espiritual, ¿no? Dentro de su espacio espiritual, de que llega a una casa y le dice a las muchachas, no, pues cuento por su hija, ¿no? O sea, no es algo que está dentro de su momento espiritual. Sí. A ver, Yair, y luego trato de redondear este punto, porque a lo mejor nos desviamos mucho. Yair. Sí, bueno, igual espero no desviarme con mi pregunta, pero quería saber si esto es lo que Hegel entiende por eticidad, si es que, bueno, creo que aquí hay una separación con Kant en el sentido en que no hay como valores ahí en la abstracción, en la razón, sino que pienso o creo que para Hegel hay que bajarlos, ¿no? De esa abstracción al mundo práctico en ese sentido, a las exigencias del espíritu actual, ¿no? Entonces, mi duda es esa, si esto ya es la eticidad en Hegel o es otra cosa. No, en cierto modo tienes razón. Es cómo respondes a la vida, a la eticidad, digamos así. Pero no me quiero meter porque eso sí sería una desviación muy grande. Lo que aquí me interesa es que Hegel dice, no podemos juzgar a un hombre con una proposición como Raúl Salinas de Gortari es bueno o Raúl Salinas de Gortari es malo. La filosofía, si quiere comprender, tiene que comprender el despliegue de la cosa en el medio espiritual en que se da en este caso. La filosofía no puede responder con una expresión proposicional simple porque debe mostrar más bien
que la cosa es exactamente ese proceso. Y en ese proceso puede tener todas esas determinaciones. Y en ese proceso vive efectivamente con esa contradicción. Mientras que, por el contrario, como decía Nadia, para la filosofía que ve a los sujetos como cosas y luego llenas de accidentes, pues lo que hace es sumar predicados, ¿no? Raúl Salinas de Gortari es bueno y malo y amable y despótico, en fin, pero con esa lista no hemos podido resolver qué es la cosa, ¿no? Hegel dice, con esa lista jamás podremos saber cuál es la cosa esencialmente, ¿no? ¿Sí se ve? El ejemplo servía para mostrar que la filosofía, si quiere comprender, tiene que colocar a la cosa en un sistema, en un proceso, en un despliegue. Y ahí todas esas determinaciones se encuentran en las relaciones diversas que la cosa guarda con sus otros. ¿Sí queda claro? Ese era el propósito de esta parte. ¿Sí? Dice Hegel, si nosotros adoptamos una filosofía que parte de un principio, solamente por ser un principio, ya está falso. ¿Por qué? Porque es muy fácil refutarlo, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, Hobbes nos dice que el hombre es el lobo del hombre, pues esa opinión, dice Hegel, no es falsa, pero es parcial. Vendría un cristiano y le diría, no, el hombre es caridad. La definición del hombre es caridad. Es bueno por naturaleza, solo que a veces se pervierte. ¿Cuál es el buen principio? Dice Hegel. Pues ninguno de los dos. Porque los dos son puntos de vista parciales que justo por parciales se pueden ser perfectamente refutados. Y en realidad, así es como actuamos siempre. Creemos refutar una filosofía poniéndole enfrente un principio opuesto, cuando en realidad lo único que hacemos con eso es adoptar otro principio que exactamente igual que el primero es incompleto. ¿Sí se ve? Por eso Hegel ve que los debates filosóficos se pierden creyendo que simplemente se trata de a un punto de vista ponerle otro punto de vista, creyendo que este es el bueno porque es mío, cuando en realidad es tan parcial como el otro. Las cosas tienen que presentarse sistemáticamente en su despliegue. Y ahí veremos que las proposiciones como esas quedan parciales porque existen, no son falsas, simplemente son incompletas. ¿Sí? Por eso Hegel habla inmediatamente de refutación. Y dice Hegel, cuando la refutación es a fondo, se deriva del mismo principio y desarrolla base él, y no se monta desde fuera mediante aseveraciones y ocurrencias contrapuestas. La refutación deberá ser, pues, en rigor, el desarrollo del mismo principio refutado, complementando sus deficiencias, pues de otro modo, la refutación se equivocará acerca de sí misma y tendrá en cuenta solamente su acción negativa, sin cobrar conciencia del proceso que ella representa y de su resultado, atendiendo también al aspecto positivo. Vean por qué Hegel reacciona de la manera que lo hace a las filosofías anteriores. Yo les decía, Hegel nunca le dice a una filosofía anterior, no vales, no importa. Simplemente le dice, eres parte de la verdad, pero no toda la verdad. ¿Cuál es la refutación al empirismo? Mostrar que si seguimos el empirismo sistemáticamente, entra en contradicción consigo mismo y hay que ir más lejos. ¿Cuál es la refutación de un racionalismo puro? Mostrar que la pura razón, actuando sobre sí misma, pues no alcanza la realidad, que también tiene que tener la realidad. La refutación no consiste en decir, tú eres aristotélico y yo platónico, sino decir, si yo tomo tu punto de vista en serio y lo despliego, te muestro que es insuficiente. Esa es la refutación filosófica, dice Hegel, y no los pleitos de azotea de decir, pues tu ropa está más blanca que la mía. Pues eso, ¿sí me explico? Hegel les está enseñando a hacer filosofía, él está diciendo, no crean ustedes que porque oponen un punto de vista a otro, tienen razón. En realidad, tienen que comprender el proceso en su conjunto para ver por qué los puntos de vista que no son incorrectos son simplemente falsos. Exactamente igual que en la historia de la filosofía, cada filosofía importante tiene una parte de la verdad, pero solo una parte, porque la verdad es
la totalidad desplegada, todos esos puntos de vista en el momento que les corresponden y desde la perspectiva que le corresponden. ¿Sí se ve? Si el empirista les dice, pero es que tienes que contar la realidad, ustedes le responden, claro que sí, pero si solo cuento con la realidad, pierdo al pensamiento. Y si el racionalista les dice, pues solo tienes que contar con la razón, ustedes dicen, sí, pero si cuento con la razón, ¿cuándo toco la realidad? Entonces lo que tengo que ver es una filosofía susceptible de mostrar que la verdad es la totalidad en movimiento y que todas esas particularidades son justamente eso, momentos insuficientes. ¿Sí queda claro? Eso es hacer filosofía con Hegel. ¿Sí se ve? La filosofía no es un pleito de necios. Por eso es que Hegel, al que acusan de dogmatismo, es el menos dogmático de todos, porque ¿sabe qué? Yo no tengo un punto de vista mío. Si usted quiere acusarme de tener un punto de vista mío, pues es que no lo tengo. Yo lo que le digo es que la verdad es el todo, nada más. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Se ve la fuerza de Hegel. Estoy tratando de mostrarles la fuerza de Hegel. Seguramente después en sus vidas harán muchas otras cosas, pero ya no podrán aceptar versiones triviales de Hegel. Eso es lo que en todo caso yo deseo evitar, ¿no? Que se vayan con comentarios que denigran a Hegel sin molestarse en conocerlo, ¿sí? A la inversa, dice Hegel, lo importante es el desarrollo positivo. Dice, se le puede considerar a sí mismo como la refutación de aquello que sirve de fundamento del sistema, aunque más exactamente debe verse en ella un inicio de que el fundamento o el principio del sistema solo es en realidad su comienzo. ¿Sí? En el comienzo ya está el fin, dice Hegel. En el comienzo ya está el fin, porque todo pertenece a un movimiento unificado. ¿Ok? En el comienzo ya está el fin. Y por eso se bromea un poco diciendo, una vez que uno acaba de leer el libro de Hegel, ahora sí ya puede leer el principio, ya lo va a entender. Al principio no entendió lo que estaba metido, lo sabe al final, pero cuando llega al final se da cuenta que el principio era el que tenía que ser y sin embargo era solo el principio. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? Esas son las dificultades para exponer a Hegel. Es que en realidad estamos siempre en la totalidad. No hay un punto de partida más sencillo porque todo lo que existe es mediación, es ya concreción. ¿Sí queda claro? ¿Avanzo? ¿O hay alguna pregunta? El que lo verdadero solo es real como sistema. Lo verdadero solo es real como sistema, no como proposiciones aisladas. Hay otra parte en la que Hegel dice, mire, si a mí me preguntan qué día nació Benito Juárez, pues puedo responder con una fecha, pero esa no es la verdad, ese es solamente un dato preciso, nada más. Le decimos la verdad por comodidad, pero no. Si yo digo, pues Benito Juárez nació el 21 de marzo, creo que no me equivoco, ¿verdad? Como ahora ya no sabemos de las fiestas y las pasan donde quieren. Si a mí me preguntan, ¿qué día nació Benito Juárez? Pues el 21 de marzo. Es la verdad. No, 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 dice Hegel, esa no es la verdad. Ese es un dato preciso, nada más. Con eso conozco a Benito Juárez para nada. Y sin embargo es un dato preciso. ¿Sí se ve? La verdad tiene que ser desplegada como sistema. Dice, el que lo verdadero solo es real como sistema, o el que la sustancia es esencialmente sujeto, se expresa en la representación que enuncia lo absoluto como espíritu, el concepto más elevado de todos que pertenece a la época moderna y a su religión. Por eso introduje en el café filosófico la noción de espíritu, porque el espíritu es una de las manifestaciones de la substancia que sin embargo corresponde a nuestro tiempo y a su religión. Ahora nos hemos dado cuenta justamente de que hay algo más importante que todos y que sin embargo está presente en todos nosotros. Eso es exactamente el espíritu. La filosofía consiste en elevarse a ese punto. Solo lo espiritual es lo real,
Claro, cuando un profano lee esto, pues ya canceló a Hegel, ¿no? Solo lo espiritual es real. Y entonces leen, la materia no importa. El ser no le importa. Eso es absurdo, ¿no? Espero que después de tantas clases les quede claro que cuando Hegel habla de realidad, habla de lo espiritual como unidad de la materia y de la forma, de la existencia y de la esencia, de la razón de ser y del ser inteligible. Eso es lo verdaderamente real. Ese es el espíritu, ¿no? El espíritu no es lo espiritual, sino el espíritu es lo más real, lo más manifiesto, lo real inteligible. Solo lo espiritual es lo real. Es la esencia o ser en sí lo que se mantiene y lo determinado, y lo que permanece en sí mismo en esta determinabilidad o en su ser fuera de sí, o es en y para sí. El espíritu es en y para sí. Es él y él para sí. Es él y su otro. La unidad de él y de su otro. La comprensión de la totalidad manifiesta. La manifestación de una totalidad que está siempre presente, aunque solo lo está a los ojos del espíritu. Eso es lo verdaderamente real. Lo verdaderamente real no son las cosas inmediatas. Lo verdaderamente real no son las cosas que percibimos. Lo verdaderamente real es las cosas que percibimos comprendidas de manera inteligible. La percepción o la intuición o la sensación comprendida. Entonces es real. Esa es la verdadera objetividad. Lo verdaderamente objetivo es justamente esa unidad que es el espíritu. ¿Sí queda claro? Vean, Hegel quiere ser la filosofía más concreta posible. Solamente que piensa que lo inmediato y lo concreto requiere de una elaboración conceptual para ser verdadero, para ser real. Lo verdadero es justamente lo que es y es comprendido, lo que es y tiene una razón de ser, lo que es y tiene un fundamento para ser. No está ahí por accidente, está ahí por una razón inteligible. Solo entonces se hace real. ¿Sí se ve? Por ejemplo, decir el 14 de junio de 1789 fue la toma de la Bastilla, al momento de señalar, pues justamente que el espíritu o el sujeto se expresa en su representación, estamos entendiendo ahí justamente que hay un despliegue o un movimiento, una revolución que se está dando en el espíritu. Hay un cambio total en la realidad y no solamente tener el dato empírico, sino justamente qué está sucediendo en el autodesarrollo. Sí, la fecha que diste es un dato exacto, pero con eso no comprendemos la Revolución Francesa. Exacto. ¿Sí? Es un dato exacto, es verdad, en el sentido de que es exacto, pero con eso no comprendes la Revolución Francesa y sin embargo hay historiadores que creen que basta una suma de datos exactos para comprender. Eso es con lo que Hegel está peleando, ¿no? Con un tipo de historia que nos diría, pues si sumas exactitudes, habrás comprendido. Y Hegel dice, no, si no comprendes el proceso, no habrás comprendido. Exacto. Así conozcas todas las fechas del Termidor y cuándo se echaron al plato a Danton y cuándo le cortaron la cabeza a Robespierre. Bueno, pues todo eso está bien, pero eso no es comprender todavía. ¿Sí? Sí se ve lo que está diciendo Hegel en el plano más tangible. Claro que puedes sumar datos exactos, pero si quieres comprender la Revolución Francesa, tienes que comprender el proceso social, histórico que llevó a eso. Y para eso necesitas una elaboración conceptual que va mucho más allá de la suma de las fechas particulares. ¿No? ¿Sí queda claro? Pero este ser en y para sí es primeramente para nosotros, o en sí, perdón, pero este ser en y para sí es primeramente para nosotros, o en sí es sustancia espiritual. Hegel lo que está diciendo aquí es, este ser es real, pero para nosotros, es decir, para nosotros que estamos pensando, se nos presenta como sustancia, se nos presenta como una cosa que está fuera de nosotros, pero este es solo para nosotros. A ver, hay aquí un comentario que vale la pena hacer. En la fenomenología hay dos perspectivas, dice Hippolyte, y creo que tiene razón.
Hay dos perspectivas. Está la perspectiva de la conciencia que está haciendo la experiencia, la perspectiva que está metida en el proceso, por decir así, y otra, la perspectiva de nosotros, que como filósofos vemos a la conciencia en acción. Son dos perspectivas que están en el mismo texto, pero que hay que diferenciar porque la conciencia que está metida en la experiencia, pues está metida en la experiencia, es decir, sufre, tiene vaivenes, tiene aciertos y errores, ¿no es cierto? Pero está metida en el proceso. Nosotros, en cambio, estamos como filósofos viéndola desde fuera, estamos viéndola actuar. Y estas dos perspectivas son distintas, a eso creo que se refiere Hegel aquí. Cuando nosotros vemos las cosas como filósofos, ese proceso en el que estamos metidos se nos presenta como sustancia. En realidad estamos metidos en él, pero si tomamos una distancia de filósofo, la vemos como sustancia y por eso podemos expresarlo conceptualmente. ¿Sí? En realidad, y eso es lo difícil y lo gracioso de todo esto, en esa fiesta estamos metidos. ¿Sí? Hegel más adelante va a decir, esta es una fiesta de borrachos y no hay quien se escape. Así que el filósofo que habla también está borracho, nomás que tiene que tener conciencia de que está dentro y borracho. ¿Sí? El filósofo no está fuera del mundo, el filósofo está en el mundo, solamente que debe tener la capacidad de tomar esa distancia reflexiva para ver las cosas como substancia, como conceptuales. ¿Sí me explico? Pero está dentro. A ver, eso me parece interesante. Déjenme darle una vuelta porque hay muchas filosofías que creen que el trabajo de la filosofía es separarse de lo inmediato, adoptar un observatorio, un punto de vista que no es de ninguno, y entonces exponernos cómo desde ese punto de vista las cosas debían ser. El filósofo, en cierto modo, se coloca fuera del mundo para decirnos cómo debería ser el mundo, porque no es como debe ser. Hegel cree que esas opciones filosóficas no valen. Hegel cree que el filósofo está tan borracho como todos los demás, porque pertenece al mismo movimiento. Y lo que él puede expresar es simplemente una distancia reflexiva de un mundo en el que él mismo está metido y tiene que darse cuenta de lo que está diciendo dentro de ese mundo. ¿Sí se ve? O dicho de otra manera, la filosofía no es un observatorio externo al mundo. La filosofía es la explicación dentro, en la inmanencia del mundo, del proceso que lo constituye. Y el filósofo tiene que saber que está en ese mundo, que es una fiesta de la que no puede escapar. Más adelante Hegel dice, es un deleite báquico. Claro, y todos están borrachos y nadie puede decir, venga mi ropa interior porque ya me voy. Eso no se puede. Todos estamos en la fiesta, todos estamos metidos en el proceso infinito, solamente que el filósofo es capaz de tomar una distancia reflexiva en ese mundo y exponerlo. ¿Sí? Pero este ser en y para sí es primeramente para nosotros, o en sí es la sustancia espiritual, y tiene que serlo también para sí mismo. Tiene que ser el saber de lo espiritual y el saber de sí mismo como espíritu. Es decir, tiene que ser como objeto y tiene que serlo a sí mismo de modo inmediato en cuanto objeto superado, reflejado en sí. Es decir, no solamente para nosotros el espíritu es en sí, sino que el espíritu tiene también que darse cuenta, autoconocerse, autosaberse, adquirir conciencia de sí. Eso es lo que por ejemplo, en el café filosófico veíamos. El espíritu es también saber de sí, conocimiento de sí. La humanidad ha aprendido de sí misma. El espíritu, en su propia experiencia, se autocomprende. Y sin embargo, es necesaria la filosofía para que esa autocomprensión se vuelva totalmente inteligible. ¿Sí? Desde mi punto de vista, el movimiento en el que estamos metidos me es en cierto modo externo, pero para
para esa sustancia, para ese espíritu, la experiencia tiene que ser también adquisición de la autoconciencia. Me doy prisa porque ya me queda muy poco tiempo para terminar este párrafo. Es para sí, solamente para nosotros, en cuanto que su contenido espiritual es engendrado por él mismo. Es para sí, es decir, para nosotros, solo en la medida en que su contenido espiritual es engendrado por él mismo. Pero en cuanto es para sí, también para sí mismo, este autoengendrarse, el concepto puro, es para él al mismo tiempo el elemento objetivo en el que tiene su existencia, y de este modo, en su existencia, es para sí mismo objeto reflejado en sí. Para sí es para nosotros. ¿Por qué? Porque el proceso es engendrado por él mismo. Pero para él, este autoengendramiento es al mismo tiempo su elemento objetivo, su elemento de realización, su elemento de manifestación. Hay esas dos perspectivas que están presentes en la fenomenología. Ahora, termino. El espíritu que se sabe desarrollado así como espíritu es la ciencia. La ciencia no es otra cosa que la autoconciencia que el espíritu obtiene en su propio movimiento y la autoconciencia del filósofo que reflexiona sobre ese movimiento. La autoconciencia, la conciencia de sí alcanzada por el espíritu y alcanzada por el filósofo que lo piensa, eso es la ciencia. Eso es conocimiento. Saber de su propio despliegue es conocer. Conocerse a sí mismo. Es la autoconciencia cuando se toma comprensión del enorme despliegue que nos ha constituido tal como somos y que ha constituido al espíritu, es decir, a la sustancia a la cual pertenecemos. Es un movimiento doble. Uno no puede alcanzar la conciencia de la cosa si la humanidad completa no ha alcanzado una conciencia de sí. Hegel no podía inventar la libertad. La libertad ya estaba puesta en la experiencia humana, pero ahora había que hacer la filosofía, había que darle forma inteligible. ¿Sí? Hegel lo que está diciendo es, uno no puede inventar un mundo sin que el mundo ya tenga esa realización en sí. Uno no puede inventar una realidad porque la realidad tiene un movimiento que es conciencia de sí. Y uno está ahí dentro para darle inteligibilidad a ese proceso que ya está en marcha. Eso es la ciencia. ¿Sí? En la clase anterior de Marx, veíamos, por ejemplo, que Marx insiste en que Aristóteles no podía descubrir el valor. ¿Por qué? Porque en el mundo de Aristóteles los trabajos, no todos los trabajos eran equiparables. No era pensable el concepto de valor para Aristóteles. Pues lo que está diciendo Hegel aquí es muy parecido. Hay cosas que si el espíritu no se ha desarrollado, no son pensables. Hay cosas que son pensables porque el espíritu ha alcanzado un cierto grado de desarrollo. ¿Sí se ve? Por eso la filosofía es hija de su tiempo. Porque es su tiempo, es decir, un tiempo que el filósofo no crea, un tiempo que el filósofo vive, pero es su tiempo reflejado en pensamientos. ¿Sí se alcanza a ver? La filosofía no es invención de una realidad, es comprensión de un movimiento espiritual real que ya está presente. ¿Sí queda un poco más claro? Eso es la ciencia. Esta es la realidad de ese espíritu y el reino que el espíritu se construye en su propio elemento. El espíritu, es decir, esa totalidad ya está en marcha, y ahí estamos dentro. Pero ahora ese espíritu tiene que alcanzar conciencia de sí y la filosofía tiene que alcanzar la conciencia reflexiva de ese movimiento al que pertenece. Ese es su propio elemento. Hegel, antes que estar pensando realidades alternativas, quiere comprender su presente, su realidad, lo que la humanidad ha alcanzado en su propio movimiento, puesto en pensamientos inteligibles.
¿Sí se ve? Eso es lo que está diciendo Hegel. Vean que es una enormidad, no es una pequeñez. ¿Sí queda claro? Pues una concepción de sí mismo para el hombre o comprenderse a sí mismo solo podría ser resultado de lo que fue la ilustración, ¿no? Y justamente, pues, esta desenajenación que se está viviendo para el momento de Hegel, pues, solo se podría dar en este grado de desarrollo del espíritu, lo mismo que la teoría del valor trabajo, ¿no? En efecto, pues, Aristóteles, que vivía en una sociedad esclavista, no tenía el trabajo en mente y, por tanto, pues, no estaba presente lo que es el tiempo de trabajo socialmente necesario y todo ello, solo se pudo dar en un momento de desarrollo del capital, que justamente también estaba viviendo Hegel en este momento. Y justamente aquí, pues, estos factores que se están viviendo es lo que permite tener esta conciencia de sí que habla Hegel o esta desenajenación. Así es. ¿Alguien más? Como dije, enormidades, espero preguntas. ¿Nadie? A ver, Yair. Hace rato, cuando estábamos hablando sobre la refutación, quisiera preguntar algo sobre, bueno, es que me parece que eso tampoco es nuevo, ¿no? ¿No es eso lo que hacen los sofistas? O sea, porque mencionábamos, ¿no? La refutación no es poner un punto de vista enfrente de otro y ya está, ¿no? Así como Locke refuta a Hobbes y luego Rousseau a Locke y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Entonces, no sé, parece que en cierto momento Hegel reivindica mucho estas ideas griegas, ¿no? Digamos de la filosofía griega, no sé, a mí me Pero sonó no, así no, esa no, parte. no del sofista. ¿Qué hacen los sofistas? Al contrario, Hegel está muy en contra de los sofistas, porque ¿qué hacen los sofistas? Los sofistas hacen efectivamente que todo punto de vista valga lo mismo. Y como todo punto de vista vale lo mismo, pues no hay verdad ninguna, ¿no? Los sofistas lo que hacen es decir, esto es verdad porque yo lo creo. Y como yo lo afirmo, y ese es un punto de vista que se puede afirmar, pues entonces mi verdad es la verdad. Y Hegel dice, no, de ninguna manera, ¿no? No, de ninguna manera. Los sofistas lo que hacen efectivamente es decir, eh, la única verdad posible es en la que yo creo. Y justo porque la creo es verdad. Y entonces, claro, si es verdad lo que yo creo y es verdad lo que cree el de enfrente, pues es que no hay ninguna verdad salvo lo que yo creo. Pero el sofista defiende que su punto de vista, puesto que él lo cree, es suficientemente válido para expresarse. Y Hegel dice, en realidad la filosofía de Platón nació contra esa perspectiva, ¿no? Justamente contra esa perspectiva. La gran admiración que tiene Hegel por Platón es justamente que terminó con esa dialéctica interminable de los sofistas, ¿no? Que simplemente veían la negatividad, pero nunca veían lo positivo, que veían la negatividad, pero nunca alcanzaban un punto de vista superior. No, Hegel no es que deseche a los sofistas, ¿eh? Él cree que tienen un papel importante en la historia de la filosofía, lo reivindica diciendo que efectivamente lo que ellos hicieron es quebrantar ciertos dogmas, pero no se puede vivir como sofista, ¿no? Diego. Sí, me recordaba que ya nos había dicho en una clase anterior, ¿no? Que el filósofo, la filosofía, tiene que ir, ¿no? A la par con la ciencia, ¿no? Tiene que hacerse de cierta manera responsable y en este sentido es patrimonio de la propia humanidad, ¿no? De esa historia que se ha dado y a través ya de la filosofía le ha podido dar ese devenir de sí mismo y ya la ciencia ya también forma parte de ese mismo patrimonio y ya es el mismo medio que le permite ver, ya sea a través de la inmediatez que está dada en sí misma, a través ya de sea ramas como la física o cualquier otra ciencia, pero fue el propio devenir de la filosofía, en este caso podemos decir de la historia de la humanidad, por así decirlo, ese desarrollo del espíritu, ¿no? Que se está elevando. Bueno, no sé si comprendí del todo, Diego, pero lo que yo diría es, sí, Hegel considera que la ciencia y la filosofía son patrimonio de su tiempo, ¿no? Son patrimonio del espíritu de su tiempo. Eso sí, no sé si te comprendí del todo, pero yo rescataría esa parte, ¿no? André.
Sí, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, a ver, Es que no hay manera contigo, André. sí, perdón, de que es un Venga, método, venga, venga, venga. limpiar, sí. La primera es que, bueno, a lo largo del texto, siempre Hegel ha usado, pues, una expresión que es esta, ¿no? A es el elemento de existencia de B. Por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que en una parte dice, la vida sustancial es el elemento de existencia del pensamiento o algo así, no recuerdo si era viceversa. También, ¿no? El elemento de existencia de la verdad es el concepto, ¿no? Y luego y en esta parte también lo menciona, de nuevo, justamente sobre el concepto, ¿no? Eh, entonces quería saber qué significa eso de ser elemento de existencia de, ¿no? Se refiere a cómo se expresa, ¿no? O sea, cómo a través de la exposición filosófica se muestra, digamos, la sistematicidad o de manera sistemática esta cosa, ¿no? Eso es lo que quería saber. Y lo segundo es respecto a lo que Hegel menciona, ¿no? De que, o sea, el espíritu es el concepto más elevado de todos y propio de nuestra época, ¿no? O de la época moderna. Entonces ahí viene mi pregunta, que sería, o sea, entonces, ha habido conceptos anteriores al espíritu que han sido los conceptos comprensivos, ¿no? De épocas anteriores. Y en todo caso, ¿nuestra época sigue siendo esa época moderna o qué cabría pensar, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Bueno, respecto a lo primero, cada vez que encuentres una proposición que en Hegel que dice que hay una cosa que es consecuencia de otra, pues ponla entre comillas, porque lo que Hegel va a mostrar es que no hay esa separación entre... la lógica, por ejemplo, va a discutir la noción de causa y efecto. Y dice, en realidad, pues cuando uno piensa en el proceso, no hay una cosa que se llame causa y otra cosa que se llame efecto, porque la causa es efecto de otra causa y el efecto es efecto que va a producir otro efecto, de manera que cada vez que la filosofía de Hegel consiste justamente en no separar, ¿no? Y cada vez que tú encuentras una expresión que parece indicar que una cosa depende de la otra, pues es que en realidad las dos dependen del movimiento global siempre. O sea, Hegel justamente lo que nos ha tratado de enseñar es que esa clase de dependencias con las que vive la representación, en general, lo que hacen es falsear el proceso, ¿no? Hegel diría, no se puede decir que el sujeto es, el individuo es simple manifestación de la sustancia, porque la palabra manifestación parece indicar que por un lado está la sustancia y por el otro lado el sujeto, cuando en realidad forman parte de un proceso único. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda es, pues para Hegel en la filosofía de la historia dice, el espíritu siempre ha estado caminando. Hay un momento del espíritu grecorromano, hay un momento del espíritu medieval, hay un momento, y en cada momento el espíritu sabe algo de sí y se realiza. Solamente que en nuestro tiempo el espíritu ha alcanzado completa conciencia de sí. Ha alcanzado completa conciencia de sí y por tanto logra que esa autoconciencia de sí, que es la libertad colectiva, ahora dé lugar a una filosofía como la de Hegel que pretende ser la libertad completa, ¿no? Es decir, Hegel diría, claro que ha habido momentos espirituales previamente, el espíritu no ha cesado de caminar y no va a cesar de caminar, ¿no? El espíritu es lo permanente en el cambio, lo que no cesa nunca, es lo perenne en movimiento. Ahora, en el sistema de hegeliano, esta totalidad puede recibir distintas expresiones. A ver, denme un minuto, porque es que si no... Yo estoy valiendo. Es que en el sistema de Hegel esa totalidad puede recibir distintas formas, ¿no? El espíritu parece referirse más bien al contexto histórico, social, digamos, de la humanidad. Pero si te vas a la lógica, la forma más completa se llama idea. Si te vas a la filosofía del derecho, la forma más completa se llama estado o eticidad. Es decir, la sustancia es única, pero los registros de la experiencia humana son muchos. Y por tanto, pues creo que se puede decir que con Hegel no se sabe muy bien si es más alta la idea que el concepto o la idea que el espíritu o el espíritu que el saber absoluto. En realidad son formas
expresiones, formas de la totalidad, ¿no? De la sustancia única, pero que se expresa en distintas experiencias humanas, ¿no? Por tanto, cuando Hegel habla, por ejemplo, si ves la lógica, el concepto está colocado bajo la idea. Es verdad que la última parte de la lógica se llama doctrina del concepto, pero su categoría final es la idea, que es en realidad, por ejemplo, en la filosofía del derecho, lo que domina todo el proceso. ¿Sí me explico? Entonces, creo que nadie podría responder si el espíritu es más alto que la idea o la idea es más alta que el saber absoluto, porque son expresiones de la substancia, todas ellas. Me parece que los comentaristas me parece que ven claro que no se podría decir es que el concepto es más alto que la idea o la idea es más alta que el espíritu. En realidad parecen ser formas de la substancia en distintas regiones de la experiencia humana. En la lógica o en la vida social e histórica o en el derecho, en fin. Eso es lo que yo podría comentar, André. ¿Algún comentario más? Bueno, Pero, perdón, pero justamente también. Bueno, sí. Justamente también Hegel va expresando, ¿no? Que justamente esta conciencia o esta desenajinación que se está viviendo para este momento sí se expresa también en el terreno político, porque también estaría apostando ya a la formación de un Estado moderno. Digo, y justamente, pues, Hegel justamente advierte que, pues, el autodesarrollo, lo que es esta desenajenación que viene del espíritu, pues es ya inevitable, ¿no? Independiente de que la Revolución Francesa fracasase o fuese derrotado a Napoleón en 1815, pues justamente las siguientes décadas, los que es 1830, 40, 50, pues justamente se empiezan a ver una oleada de revoluciones liberales, y justamente esta conciencia se termina también aplicando en el terreno de la política. Y justamente ahí, pues hay esta conciencia del hombre en torno al derecho moderno y estas cuestiones. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Hay imprecisiones, pero en principio, en general, estoy de acuerdo. Si no hay ningún comentario más, lo único que puedo es desearles que estén bien este fin de año, desearles que estén con los suyos, con la gente que los quiere. Supongo que hay alguien que los quiere. Pero también quiero pedirles que se cuiden. Yo comentaba en la clase anterior que si Omicron, si la O pequeña nos está haciendo las cosas, pues ¿qué será cuando venga Omega o la O grande? Entonces sí, no va a haber salida. Así que disfruten mucho, pero cuídense también y cuiden a los demás, porque es una responsabilidad que todos parecen haber olvidado. Ahí es muy hegeliano, cuidarse a sí mismo para cuidar a los demás, estar en chanclas con el otro, saber que no somos aislados, sino con el otro. Nunca mejor aplicado que en la pandemia, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Si no hay ningún comentario, bueno, pues les deseo lo mejor este fin de año, y seguramente después de las pachangas a las que van a asistir, a los antros que visitarán, habrán olvidado todo, de manera que pues volveremos a empezar el curso en enero, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues pásensela bien, me dio mucho gusto. Nos veremos en enero, el 4. ¿Vale? Sí, profesor, muchas gracias. Igualmente, Vamos, pásela muy profesor, bien. gracias. Gracias, felices Muchas fiestas, gracias, profesor. Muchas Felices gracias. Gracias, fiestas. profesor. Felices fiestas. Hasta luego. Felices Gracias, fiestas, lo cuídense. queremos mucho. Me comentan qué les traen, qué les van a traer los reyes, ya me comentarán. Nos veremos.